Bien, aquí estamos. Un saludo muy especial a ustedes, amigas, amigos, también a ustedes que nos siguen diariamente a través de esta plataforma de Teleradio América, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y a través de los canales 12 y 45, también de nuestra plataforma de Instagram, de Facebook, y nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV. Aquí estamos para llevarles a ustedes un programa diferente, un programa que da la cara, un programa que va de frente. Y como siempre, hoy martes, el doctor Rafael Andújar. Sí, aquí estamos en tiempo de resaca de fideicomiso. Así es, licenciado Ansel Soto. Saludos, buenas tardes, Abigail Soto, Abigail Peña, doctor Rafael Andújar, y a ustedes, los de aquí y los de allá, que hacen que trabajemos cada día para llevarles las noticias. Y conmigo aquí, el periodista, el analista más profundo de política en República Dominicana, licenciado Abigail Peña. Buenas tardes, Abigail Soto, Dancer, Rafael Andújar, y a todos los televidentes, no importa dónde se encuentren. Así es, también tenemos que saludar y darle la bienvenida al estilo nuevo que vamos a implementar a partir de hoy. Ustedes saben que no acostumbramos a traer entrevistados, pero decidimos, pues por la petición de la gente, los temas candentes que se traten en el programa, iniciamos con una serie de entrevistas y para honor nuestro, el primer invitado es de la Fuerza del Pueblo, el ingeniero Tony Herrera, quien viene pues a someterse a los cuestionamientos de Andújar, de Dancer, de Abigail Peña, y nosotros haremos también algo. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Aquí estamos para servirle. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo? En lo que a nosotros respecta, la Fuerza del Pueblo va a haber que tomarla en cuenta porque definitivamente estamos llegándole al pueblo, que es lo más importante. Así es. Una institución que llegó decidida a tomar el poder en el 2024. ¿Y Leonel Fernández? Leonel Fernández está muy bien, gracias a Dios, y haciendo lo que el pueblo entiende que y necesita que se haga. Hacer una oposición proactiva y pro conveniencia para el pueblo dominicano. Tony, dicen que Leonel Fernández se montó en la cresta de la ola con Punta Catalina y que cuando el pueblo comenzó a rechazar el contrato de fideicomiso en la Cámara, pues hizo una serie de precisiones, llegando a escribir un artículo de que en República Dominicana no hay fideicomiso público. ¿Cuál es la realidad de Punta Catalina desde la visión de la Fuerza del Pueblo? Te puedo decir, Abigail, que Leonel, real y efectivamente la Fuerza del Pueblo, el equipo que tiene que ver con el sector energía, o sea, la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo, habíamos hecho un análisis de todo lo que se presentó en la Cámara Legislativa respecto al fideicomiso Punta Catalina. Y se hizo una rueda de prensa donde estuvimos nosotros presentes y el vocero fue el compañero senador Dionis Sánchez, perdón. Y entonces allí nosotros fijamos una posición de la Fuerza del Pueblo donde habíamos visto que esta pieza que se había llevado o enviado a la Cámara de Diputados tenía aproximadamente 5 o 6 falencias, ¿no? Entonces lo que a nosotros real y efectivamente más nos molestaba eran en esos puntos que dañaban, que iban en contra de lo que es el patrimonio del pueblo dominicano. Por ejemplo, el fideicomiso que nosotros conocíamos del 2011, 189-11, habla de 6 fideicomisos, pero no existe el fideicomiso público, porque esa figura no estaba contemplada. Ahora, en la misma ley, ya en el acápite 62, el artículo 62, sí hablaba de que es posible que si el gobierno o se crease cualquier otra figura de fideicomiso, llámese público de cualquier índole, entonces debían agregarle lo que son los controles jurídicos, ¿no? Porque este que se presentó, o en dado caso, al presentarlo también, o se enviaba una ley que creara esos controles, o sencillamente se agregaban en este fideicomiso, pero esta ley no lo tenía. Al contrario, el gobierno o los defensores de este fideicomiso entendía que la población y todos aquellos que nos quejamos por esta pieza
solo hablábamos de la privatización, pero realmente no hay una privatización, porque el documento que se envió no habla definitivamente de privatización. Ahora, si vemos que dentro de esa pieza hay una serie de elementos que crean mucha suspicacia. Por ejemplo, hablamos de que los técnicos que fueron escogidos para dirigir ese fideicomiso, lo primero es que son 5 personas, y dentro de esas 5 personas, un fideicomiso público por lo menos debe tener, aunque no tiene que ser la mayoría, debe tener funcionarios públicos, para que tenga fe y fuerza aquello de que es un fideicomiso público. Sin embargo, no existe ninguno. Segundo, los 5 escogidos son del sector privado. Y de estos 5 está Marrancini, Giorgi Reynoso, para decirle 2. Entonces, ¿cómo es posible que todos aquellos que fueron escogidos por el presidente única y exclusivamente son del sector privado, ni uno solo público? Pero dentro de esa misma figura, lo que ve la Fuerza del Pueblo es que hay un fideicomitente adherente. Esta persona o este equipo, primero, el equipo técnico tiene toda la fuerza del mundo, tiene todos los poderes del mundo, inclusive que puede nombrar, pero también si entendiese que no quieren estar con el Banco de Reserva, pues sencillamente lo sacan y lo llevan a donde ellos entienden. Pero esos fideicomitentes adherentes tienen la posibilidad, permitido lógicamente por los empresarios que desde luego al inicio no querían la planta, no quisieron invertir, no quisieron ayudar al gobierno, porque se le hicieron varias ofertas para que ayudaran, e incluso se le ofertó para que fueran parte de lo que son los socios, ¿no? Pero no lo hicieron. Sin embargo, ya la planta está lista, está generando, que anualmente esa planta en la actualidad le genera al pueblo dominicano, al gobierno dominicano, aproximadamente 300 millones de dólares. Una planta que está siendo bien administrada, una planta que está ayudando al sistema CENIS a que regule el voltaje, a que regule los reactivos. Pero algo más importante, no sé si ustedes saben, y el pueblo dominicano se lo hacemos de conocimiento, que en el este habían 5 plantas que estaban generando con Fueloy número 6. Y estas 5 plantas desaparecen por el orden de mérito que obliga Punta Catalina. O sea que salen y tienen que convertirse a gas natural para poder generar. O sea que esta planta, aunque no se ha logrado que el pueblo dominicano le llegue, ¿no?, el kilovatio hora más barato, pero si desapareciera con un 30% actualmente de la generación que el pueblo se sirve, porque Punta Catalina significa el 30% en la actualidad de la generación. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos manejando una planta que está dando beneficios, que controla y que ayuda, porque el costo variable que provoca Punta Catalina ha hecho obligatorio que los generadores tengan que trabajar en su costo variable, porque antes tenían un costo variable altísimo. Sí. Si no, no van a poder generar. Correcto. Entonces, además de eso, Punta Catalina le sirve a la distribuidora el 80% de su generación. ¿Por qué? Porque se hace licitación y tienen obligatoriamente que comprarla, y porque es el menor costo. Pero el otro 20% va al mercado de spot, que también Punta Catalina ha obligado a bajarlo. O sea, no sabemos por qué y cuál es el beneficio que trae a la población, al país, un fideicomiso de Punta Catalina. Es igual que los fideicomisos que estamos hablando de la policía. ¿Qué de ese no hay en Punta Catalina? Que Abigail quiere, usted quiere... No, Porque hay la realidad de si se quiere que eliminar, o sea, que no se realice el fideicomiso, es lo que ustedes quieren, en pocas palabras. Lo que no quiere la fuerza es que ese fideicomiso, como se envió a la Cámara Legislativa, que tiene la falencia que decía, donde no hay ningún tipo de regulación jurídica, nadie a ese equipo técnico ni siquiera va a poder, ni siquiera porque existe una ley pública que todas las instituciones tienen que entregar las informaciones, estos están exentos de esto. Este mismo equipo técnico
tiene posibilidad de endeudar la planta Y de comprar. 100% y de comprarla. 30 años, quien está para dirigirla tiene 70, más 30 serían 100. El pueblo dominicano no es verdad que en 10 años más se va a acordar de que hay un fideicomiso en Punta Catalina. Al final, cuando el sector fideicomitente invierta, va a sobrepasar el porcentaje, el costo de la planta, porque no sé si recordamos que cuando estaban en la oposición, el PRM decía que el costo de esa planta son 2.300 millones de dólares. No, 3.300 millones de dólares. Pero ahora lo que se envía al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Cámara Legislativa, es un costo de 2.300 millones de dólares. O sea que todavía no se ha hecho una auditoría técnica ni siquiera y evaluativa de cuánto realmente costó esta planta al pueblo dominicano, pero ya la pasamos Reconocen un valor. o sea, ya están reconociendo un valor, pero un valor mínimo, para facilitarle precisamente a esos fideicomitentes adherentes el que puedan sobrepasar ese valor y al final se quedan con la planta, porque después que tú tengas más dinero que el propio Estado, ya es tuya la planta. Así es. Pero ahora hay un tranque constitucional. Si el presidente plantea que irá al Consejo Económico y Social después de ser aprobado por la Cámara de Diputados y estar en manos del Senado de la República, él ni se ha retirado, ni el presidente de la Cámara Alta del Senado ha dicho que se va a aplazar el conocimiento de ese contrato. Entonces, ¿qué plantea? Porque hoy, los expertos en derecho constitucional lo que dicen que ni lo han retirado, ni el presidente de la República puede decirle al Congreso Nacional que aplace el conocimiento. Es una decisión que tiene que partir del presidente del Senado en este caso. Déjeme... disculpe, déjeme aclararle que respecto a eso que usted menciona, hoy precisamente en los periódicos sale que la ley le da al presidente un máximo de 60 días para retirar el proyecto, de la siguiente manera: tiene 30 días para retirarlo y si pasados los 30 no lo hace, puede solicitar una prórroga para 30 días más. Eso es, según los estatutos del Senado, el presidente tiene esa potestad, tiene ese plazo para hacerlo. O sea, que aquí la preocupación es mayor porque nos están jugando al tiempo. Pero vamos a Abigail una pregunta. Vamos a seguir con la Está pregunta. bien, Abigail Peña, te puedo contestar lo siguiente. Lo primero es que te tomo la palabra, realmente están jugando al tiempo. Porque el presidente lo que tiene que hacer, sí, tomó la decisión de aplazar, ¿no?, el conocimiento en las cámaras legislativas, lo que tiene que hacer, primero no puede darle orden al Senado de que lo aguante, es lo primero y básico, porque son organismos independientes y no puede darle orden al Senado, eso tiene que estar claro. Pero lo segundo es, si lo va a enviar al SET, ¿no?, entonces es casi seguro que los actores, los que se involucran en este organismo, van a discutir y de allí pueden salir algún tipo de reforma a este mecanismo que se envió o a este proyecto. Lo que significa que si ya hay algún tipo de reforma a eso, entonces sencillamente tienes que volver a la Cámara de Diputados. Se cayó. Entonces el gobierno, el presidente Luis Abinader, lo que tiene que retirar el proyecto. ¿Y cómo se retira después de estar aprobado en una de las dos cámaras? Sencillo. Automáticamente cuando no hay una decisión política, se ha visto, ¿no? Ahí tenemos precisamente muchísimos proyectos de que lo han dejado caer, lo dejan caer. Sencillamente no conocerlo, lo dejan caer. Se dice que ha habido varias violaciones a la Constitución con proyectos que han sido aprobados en una cámara, se envían a la otra y de buenas a primeras eso queda, desaparece y no se somete nuevamente a votación o a conocimiento de la otra cámara. Ahí muere. Porque el problema es que, digo, en mi concepto, se lo puedo decir a la nación y a ustedes, es que yo creo que eso quedó ahí.
fue demasiado precisamente el bombardeo, la realidad de lo que se envió allá, cuando el presidente se atrevió en una locución, en una entrevista que tenía, a decir que eso no era un contrato. Y había firmado un documento, enviándoselo a la Cámara de Diputados. Señor presidente de la Cámara de Diputados, aquí le estamos enviando el contrato, ¿no? Así, textualmente, de fideicomiso de la Central Punta Catalina. Está firmado. Doctor Andújar. Bueno, yo entiendo lo que él está explicando y coincido con él. Hay algo que él no dijo, que es que los 5 miembros del comité técnico se pueden sustituir ellos mismos. O sea, están electos por eternidad. Es algo... Ayer hablábamos. Figúrate tú, o sea, es inverosímil, es una herencia que ellos le dieron, un documento, eso es de él. O sea, ya le dieron la categoría de dueño. Bueno, pero mientras tanto tienen que retirarlo para poder conocerlo en el Cresdance, Catalina. Bueno, entonces, ya hay Punta Catalina. Ingeniero, como usted... Ahora, pero entonces, ¿qué hacer entonces? En ese Si sentido, eso quedó ahí ya, ese contrato quedó ahí, Sigue administrando el Estado. de ese fideicomiso público-privado, no existe una ley de fideicomiso público, sí existe una ley, la 189-11 del fideicomiso privado, que es una ley de Leonel Fernández, precisamente. así es, y el reglamento Tenemos a R de Vial ahí. Danilo Medina implementó una cuestión de un fideicomiso para el sector inmobiliario. Entonces, ¿qué va a pasar con la administración de Punta Catalina? Usted que es un profesional del área. Ese es otro problema que está presentando, que evidencia precisamente la calidad de improvisación que tiene este gobierno. Hace 3 meses y algo, ¿no?, cancelan al administrador, que es el ingeniero Serafín Canario, pero en la actualidad no han nombrado a nadie. Nosotros entendemos y sabemos de fuente oficial de que quien está administrándolo es Marrancini, porque fíjense que ahorita decía que los 5 pertenecen al sector privado. Es que desde ya le han entregado la planta para que al final, en 30 años, como decía el doctor, como yo tengo la posibilidad, es una herencia mía, yo puedo a mi hijo ve a dirigir la planta. Ingeniero, Tony Herrera, usted ha dicho algo muy delicado, porque la función que tiene Celso Marrancini como presidente del Consejo Técnico es presidente de un consejo, no de administrador. Si él está administrando la planta, entonces hay una violación al decreto emitido por el presidente que crea el equipo técnico. Sí, pero recuerde, Abigail Soto, que el problema radica en eso. Si tú destituyes el administrador que tiene la planta y esa planta tiene que seguir dando servicio, porque es parte inherente, importante, es hasta estratégico en el sistema nacional CENI, el Sistema Nacional Energético, entonces no se maneja solo la planta, alguien tiene que estarla dirigiendo. Pero yo le puedo poner un ejemplo que puede servir, ¿no?, a la población y a ustedes mismos. ¿Qué pasó exactamente en la distribuidora del Este? En la distribuidora del Este, el primer administrador que este gobierno, ¿no?, nombró fue cancelado. A la fecha, usted no ha visto un decreto o una sustitución de ese funcionario, pero sabemos que tiene un administrador provisional que es el señor Actacio. Que es vicepresidente. Que él es el vicepresidente precisamente del Consejo. Entonces yo le pregunto, ¿se está manejando solo la planta? Han puesto al señor Marrancini a dirigirla, que una vez administró la CDEE, y todo el que recuerda aquella administración sabe que se le entregó con un déficit que el Estado tenía que poner en unos 638 mil millones de dólares, y cuando salió estaba en 1.308 millones. También lo designó Leonel Fernández a ese señor como administrador de la CDE. Le puedo decir que sí, porque yo era parte de esa administración a la que fue sustituida por Marrancini. Y Marrancini sencillamente bombardeó al ingeniero Radamés Segura hasta que lo puso en la diana y no le disparó a todo el mundo y hubo que sacarlo. Nosotros renunciamos esa vez porque no estábamos de acuerdo en seguir administrando
una institución con alguien que me estaba detractando. Es indiscutible. Brevemente, ingeniero, usted iba a hablar del fideicomiso de la policía, ¿ustedes lo rechazan también? Pero el fideicomiso de la policía es parecido, muy parecido. Primero, no tenemos explicación. También el fideicomiso de la policía es un fideicomiso público, porque no hay otro. Ahí sí entran personas del propio Estado, pero sin embargo, nadie sabe qué va a pasar ahí, qué es lo que se ha decidido, qué es ese fideicomiso. Anda por ahí diciendo que va a ser administrado por una institución de policía privada y esas cosas, porque es que la tendencia de este gobierno es a privatizar, ha hecho una nueva modalidad de lo que es el neoliberalismo. O sea, estamos privatizando. El pueblo dominicano le dio a este gobierno, le dio el poder a Abinader, ¿no?, para administrar los bienes del Estado. Pero fijémonos que a la fecha llevan 14 fideicomisos de toda índole, entre ellos el de la policía. Pero si tú pediste al gobierno, digo al pueblo dominicano, que te diera la oportunidad de gobernar, ¿cómo es posible que entonces tú estás desdiciendo de tu responsabilidad y se la está pasando a un tercero? Ese es el problema. Esa es una de las cosas que la fuerza del pueblo dice, ¿por qué si tú fuiste a buscar administrar precisamente los bienes del Estado, porque ahora se lo está pasando a un tercero? Pero no es casual, porque este gobierno, con el problema que tenemos de alza de precio de todos los artículos, todos, no hay uno. Le podemos poner el ejemplo de la gasolina, o sea, de los combustibles. Le podemos poner el ejemplo de las medicinas. Le podemos poner el ejemplo de los pasajes. Realmente todo. Y una inflación galopante, que te ha visto precisamente. ¿Es exclusiva de República Dominicana y de inflación galopante? Bueno, pero una cosa es... ¿Producimos carburante aquí nosotros, hidrocarburos? Sí, pero en otras ocasiones ha subido más alto el valor del precio del barril de petróleo y no se ha soltado para que, por ejemplo, lo que es el gasoil y lo que es el combustible, el gas propano, que es el que usan nuestras amas de casa, todos los gobiernos anteriores, por lo menos esos dos renglones lo habían respetado. Y lo habían, pero tenemos hoy día un galón de gas propano que cuesta 144 pesos, eso es impensable. Entonces, cuando usted va a comprar cualquier cosa y los pasajes, los jefes del transporte no han elevado el precio del pasaje, pero sin embargo una ruta lo han dividido como 3 veces, al final lo han elevado. Y tres veces lo han subido, para algunos sí, porque lo han acortado. Ingeniero Tony Herrera, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir al programa. Ya sabemos que contamos con la fuerza del pueblo para tener invitados como usted con mucha frecuencia aquí para que nos sigan abordando. Hay temas que debemos abordar, pero el tiempo hoy no nos da para darle al pueblo los conocimientos y la claridad que necesita en cuanto a los temas en debate. Así es que ya usted sabe que lo vamos a volver a invitar próximamente para seguir abordando la situación energética del país. Muchas gracias. Gracias por venir, agradeciéndole. Pausamos. Excelente.